Estimados estudiantes del curso de Geotecnia Aplicada, un cordial saludo. Este es una serie de videos donde vamos a conocer cómo manejar los software de modelamiento de escenarios geotécnicos de los que dispone la universidad. En nuestro caso vamos a conocer Slide 2 para el análisis de taludes y Geo5 para el análisis de muros y de cimentaciones. Pero antes de entrar a mirar cómo funcionan cada uno de estos programas, es importante que tengamos como unas consideraciones para el modelamiento de los escenarios geotécnicos. Esto es sobre cómo vamos a elegir los parámetros de entrada que vamos a tener, cómo vamos a considerar los métodos de análisis y finalmente qué podemos interpretar de los resultados que nos dan estos programas. Así pues, al utilizar herramientas computacionales para la evaluación de escenarios ingenieriles que buscan determinar las condiciones geotécnicas de un proyecto existente o en fase de estudios, es importante considerar con especial atención qué tipo de análisis se va a realizar. Los métodos tradicionales, que son los de equilibrio límite, permiten una comprensión más detallada y física de los parámetros de entrada. Esto es porque manejan casi que los mismos parámetros de resistencia que utilizamos en los cursos básicos de mecánica de suelos. Es decir, utilizan parámetros muy bien conocidos y bastante intuitivos, pues desde el estudio de la geotecnia. También tenemos métodos que se formulan a partir de ensayos de campo, como el SPT, el CPT, el PMT, el DMT y todos los demás ensayos que ustedes van a ver ahorita en el curso. Y los métodos de diseño basados en estos ensayos obviamente son altamente empíricos porque requieren muchas correlaciones con los resultados de estos ensayos de campo. Por lo tanto, deben seleccionarse muy cuidadosamente siguiendo las condiciones y las suposiciones que tiene cada método. Si uno dice que es usado en arenas o en limos o en arcillas, debe mantenerse el tipo de suelo y en lo posible el origen del mismo, para lograr obtener resultados confiables. Últimamente también se utilizan mucho los análisis numéricos. Estos requieren una clara determinación de las condiciones de frontera y tienen también parámetros intermedios que es importante conocer dependiendo del método. Esto significa que debemos seleccionar muy cuidadosamente nuestras variables de entrada para que el método nos arroje valores consistentes y no sean cualquier valor. También tienen un alto costo computacional y por eso debemos evaluar a qué escala vamos a aplicar la grilla para crear los elementos finitos principalmente. Esto porque si consideramos taludes muy grandes, por ejemplo, de 120 metros de altura, modelar eh, elementos finitos de una resolución muy grande, por ejemplo, de 10 centímetros, es excesivo para nuestros computadores y pues no vale la pena tener el computador corriendo 10 semanas para lograr obtener al final un resultado muy parecido. Entonces es importante que con estos métodos numéricos podamos seleccionar la escala adecuada del análisis. En las consideraciones es muy importante que tengamos claro cómo va a ser el flujo de trabajo en estas aplicaciones. Nosotros vamos a partir de unas variables de entrada que tenemos aquí en la parte de izquierda. Estas variables principalmente son la geometría, los parámetros del suelo y si hay, dependiendo del tipo de obra que queramos realizar, las consideraciones especiales que se pueden aplicar al caso. Luego, se realiza una combinación de fuerzas actuantes y de las fuerzas resistentes en lo que hemos denominado escenarios de análisis, es decir, los casos o las fuerzas que voy a considerar y si necesita realizarse alguna mayoración en función de la normativa. Para esto, también se debe elegir la metodología de análisis, como ya lo discutimos anteriormente. Como resultado de la metodología de cálculo, se determinan el factor de seguridad. Es decir, las variables de salida son principalmente fuerzas y desplazamientos o esfuerzos. Con estos valores de los factores de seguridad
podemos entrar a las normativas de diseño, en nuestro caso NSR 10 y CCP 14, para saber si cumplen con los requisitos mínimos que nos está pidiendo la norma. Si el diseño no cumple, debemos regresar a las variables de entrada. Y en este caso lo más fácil, lo más sencillo, lo que está más en nuestro poder de modificar es la geometría. Y si por el contrario, si obtenemos un diseño que cumple, entonces ya podemos integrar el diseño geotécnico, al resto del proyecto. Entonces, pues conozcamos un poco más de lo que se necesita en cada paso en el proceso de diseño. Primero están los escenarios de análisis. Estos escenarios, como ya lo mencioné antes, nos hablan de las combinaciones que vamos a considerar para poder calcular esas fuerzas y esos desplazamientos que son los que nos interesan al final. Estos escenarios normalmente vienen especificados por las normas de diseño y a veces incluyen mayoración de cargas. Podemos tener distintas categorías que luego se van a juntar en un mismo escenario de análisis. Por ejemplo, el tipo de análisis. Si estamos analizando una condición drenada, es decir, que hay suficiente tiempo para que se puedan analizar los esfuerzos efectivos, o la condición de carga es demasiado rápida y por tanto se obtiene un proceso no drenado, en los que pues, no se pueden conocer los esfuerzos efectivos. También podemos evaluar el caso o la condición que estamos evaluando. Si es un caso permanente, es decir, que ocurre a largo plazo finalizadas las actividades constructivas. Si es un caso de sismo, que precisamente es cuando ocurre el sismo, o si es una condición de construcción. Esta es principalmente a corto plazo, en la que solamente se ha ejecutado una parte del diseño. En un talud, por ejemplo, no se ha excavado completamente todas las laderas, sino que se puede llevar a la mitad o a un tercio. Esta parte también es muy importante verificarla para evitar riesgos durante la ejecución del proyecto antes de que se logre completar el diseño final. También podemos revisar las suposiciones sobre el estado de la estructura en el momento de la falla. Si queremos que la estructura se mantenga en reposo, es decir, que no se acepten movimientos ante las cargas a las que se ve afectado, que puedan experimentar un empuje activo, es decir, un desplazamiento con respecto al terreno hacia afuera, en donde el terreno desplaza la estructura de contención, o un empuje pasivo, en el que por el contrario se acepte que la estructura de contención empuje hacia adentro del terreno. Y por último, también es muy importante evaluar las condiciones del agua. Podemos tener dos ramas. Por un lado, podemos pensar en el flujo del agua, es decir, si está estático, vamos a considerarlo como un nivel freático, con una línea a partir de la cual se generan presiones hidrostáticas, o como una red de flujo, donde pues hay un flujo estacionario y en este caso la presión que genera el agua pues ya no es hidrostática. También podemos evaluar distintas posiciones en las que se encuentra el agua. Una posición alta para un estado saturado que simule una condición de mucha lluvia, un invierno muy fuerte o el taponamiento de los drenajes en el sistema de contención. Podemos también considerar una posición normal del agua, que pues como su nombre lo indica, es lo que esperamos que sea el nivel donde se encuentre el agua durante toda la vida útil del proyecto. Y también se podrían analizar niveles bajos o secos en los que pues la presencia de agua es prácticamente nula. Debemos considerar como segundo elemento la geometría. En el proceso de diseño, la geometría es el principal resultado. Como es muy difícil o imposible obtener una expresión de las múltiples variables geométricas en función de los factores de seguridad o requisitos normativos, se asume una geometría para analizar las fuerzas y luego se itera sobre ella, como lo vimos en el diagrama de flujo, hasta conseguir el cumplimiento normativo buscando minimizar los costos de las intervenciones. Lo más recomendado es trabajar la geometría en programas de dibujo como AutoCAD y luego sí llevarla a los programas de análisis mediante formatos de XFs o nubes de puntos con su debida identificación de coordenadas. Para conocer las dimensiones de la primera iteración, es posible apoyarse en guías metodológicas publicadas por las entidades
o en valores típicos que presentan los libros de texto de geotecnia. Como tercer variable muy importante en el proceso de diseño están los parámetros del suelo. Cuando definimos un modelo geológico y geotécnico del terreno, es criterio del especialista la asignación de los contactos entre materiales y la asignación de propiedades homogéneas. Esta definición debe consistir en restricciones a partir de los métodos de exploración para no asignar, por ejemplo, espesores más pequeños que la distancia de lectura o capas eh, que son excesivamente grandes y son poco representativas de los valores que se encontraron allí. Incluso es posible que se asignen demasiadas capas en ensayos que no aportan información tan detallada, como por ejemplo el SPT. Una vez determinadas las propiedades de los estratos, deben siempre tratarse con consideraciones estadísticas, porque existen incertidumbres importantes en las exploraciones. Si los métodos de análisis requieren ingresar valores únicos de los parámetros de peso específico o resistencia al corte, pueden realizarse reducciones de los valores medios determinados en cada estrato. Desde la perspectiva probabilística, asumiendo una distribución normal, por ejemplo, reducir un dato en una desviación estándar asegura que el 87% de los valores posibles han sido considerados y que el diseño cumple para todos ellos. También pueden usarse criterios como la distribución por cuartiles para considerar los datos en la región central, incluso aquellos basados en la evidencia experimental en materiales similares. Los programas, al hacer más rápido el cálculo, le permiten al operador cambiar los parámetros y evaluar la influencia que tienen en el comportamiento. Por ejemplo, es mucho más considerable la modificación del peso específico para la estabilidad de taludes que de la resistencia al corte no drenado. De la elección de los métodos de análisis, ya hemos comentado un poco sobre cuál metodología escoger. Es importante que sea una metodología donde se conocen las restricciones, los supuestos y el significado, o la falta de él en algunos casos, de las variables de ingreso y de salida, de forma que puedan ser interpretados adecuadamente.